Hello, welcome back. Hola, bienvenidos de nuevo. Bueno, vamos a seguir un poquito con lo que estábamos viendo del módulo 2. Lo último que habíamos visto era la formación de pregunta en presente simple y ahora vamos a ver los adverbios de frecuencia. Recordamos, esto ya lo habíamos comentado con lo del presente simple, ¿vale? Los adverbios de frecuencia, ¿dónde se colocan? Los adverbios de frecuencia se colocan entre el sujeto y el verbo. Excepto si es el verbo to be, que este, lo que hemos dicho, va siempre un poquito a su bola. Con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va detrás. Vale, ¿qué más teníamos por ahí? ¡Ay, preposiciones! Preposiciones otra vez. Tenemos las preposiciones in, on, at, pero ahora, en vez de ser preposiciones de tiempo, como hayamos visto, son preposiciones de lugar. Tenemos in. ¿In cuándo lo voy a utilizar? Cuando yo quiero decir que algo está dentro de otra cosa o en un espacio cerrado o delimitado. No tiene que estar cerrado con una valla y demás. Puede estar simplemente delimitado, ¿vale? Un parque. El parque puede estar vallado o no. ¿Dónde se delimita? ¿Dónde termina ese parque? Pues donde termina el césped, por poner, ¿vale? Entonces sería también un espacio delimitado, ¿vale? In a box, en una caja. In, dentro de esa caja, ¿vale? Ahora, si yo digo lo mismo, lo de la zona delimitada, por ejemplo, in the park, dentro del parque, es diferente a que si te digo I'll meet you at the park, por la zona, por allí, por el parque, ¿vale? No tienes que estar dentro, puedes estar fuera, puedes estar en la puerta principal, puedes estar dando un paseo por la acera hasta que yo llegue, ¿vale? La cosa es alrededor del parque, en la zona del parque, sería con at. Ahora, si yo te digo in the park, cruza la puerta que nos vemos dentro, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Las distintas habitaciones de la casa. Yo puedo decir I'm at home, estoy en casa, sin especificarte, ¿vale? Ahora, si quiero decir que estoy en la salita, I'm in the living room, I'm in the kitchen, I'm in the bedroom, ¿vale? Para especificar una habitación en concreto. ¿Por qué? Porque eso ya sí está delimitado, ¿vale? Para ciudades, países, continentes, I live in Jaén. I live in Jaén. I live in Spain. Vivo en Jaén. Vivo en España, ¿vale? Para ciudades, países y tal, utilizamos in. Para expresar que algo está dentro de un líquido, in the water, in the ocean. Si yo estoy nadando, estoy dentro de ese líquido, I'm in the water. Cuando decimos que algo está en un libro, you can find this information in your book. Ahora, si te quiero especificar la página ya va a ser on. You can find this information in your book on page 11. Puedes encontrar la información en tu libro en la página 11. Cuando es página, on. Vamos a utilizar la preposición on cuando algo está encima. On the table, encima. Es distinto on a over. Los dos significan encima. Lo que pasa es que on hay contacto, over no hay contacto. ¿Vale? Vale, más cositas. Me he hecho una herida en el brazo. Nosotros decimos en el brazo. En inglés se dice I have an injury on my arm. Le tengo que poner el on y además el adjetivo posesivo correspondiente. My. No voy a decir the arm. Cuando hemos escuchado algo en la radio, en un canal en concreto de televisión y demás, también se dice on the radio. I have listened this piece of information on the radio. He escuchado esta información en la radio, on the radio. Para indicar, cuando dábamos las direcciones, acordaros, turn on the left, turn on the right. También se puede utilizar in the left, in the right, pero no es lo más habitual, ¿vale? Más correcto, el on. Que quiero utilizar in, no pasa nada, no me van a mirar raro, ¿vale? ¿Qué más cositas tengo con on? A ver, si yo por ejemplo digo voy a trabajar en coche, refiriéndome a coche como medio de transporte, I go to work by car, correctísimo. Ahora, si yo quiero especificar en mi coche, I go to work in my car. Pero si se trata de, por ejemplo, tren o barco,
¿vale? Y quiero especificar uno en concreto, es on. I am traveling through France on a very old train. Estoy viajando a través de Francia en un tren muy viejo, muy antiguo. On a very old train, porque estoy especificando uno en concreto, ¿vale? Entonces, cuando se trata de tren o barco, por ejemplo, es on. Cuando se trata, por ejemplo, de coche o taxi, si especifico uno en concreto, sería in. Si lo que me refiero es al medio de transporte, by. Menudo follón, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? At. At es el que nos suele costar un poquito más de trabajo porque en verdad, cuando yo digo I'm studying at university, at, yo no me refiero al edificio de la universidad, sino a la universidad como concepto, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar expresiones como at home, at school, at work, at the office, at the airport, at university, at the library, at a party, cuando me refiero al concepto, no al sitio en concreto, no a una facultad en concreto, ¿vale? También vamos a utilizar at con lake, river o sea si estoy al lado de el lago, el río o el mar. Si me estoy bañando, si estoy dentro, es in the lake, in the river, in the sea, ¿vale? Porque estoy dentro del agua. Si no estoy tocando agua, at. Para las direcciones también se utiliza at y nos tenemos que acordar primero at, el número y luego la calle. O sea, decimos vivo en la calle tal, número tal. En inglés es al revés, ¿vale? Primero el número y luego la calle con la preposición at. Bueno, ¿qué más tenemos? Love, like, hate, prefer, dislike, los verbos de preferencia, ¿vale? Esto rapidito porque ya lo habíamos visto. Los verbos de preferencia, lo normal es que detrás de estos verbos de preferencia vaya un sustantivo. ¿Qué pasa? Que si yo pongo otro verbo, ya le estoy rompiendo la regla gramatical. Entonces, para convertir ese verbo en sustantivo y que tenga la misma función dentro de la frase, ¿qué es lo que hago? Le añado la terminación ing. I like playing video games. Me gusta jugar videojuegos. Hay una estructura que es would like, gustaría, que aquí si va un verbo de atrás le pongo el to. I would like to go to the cinema. Me gustaría ir al cine. Cuando aparece would like, el verbo que venga detrás, si lo que pongo es un verbo, con to. Si no aparece la estructura would like, en ese caso, si detrás viene un verbo, nos tenemos que acordar. Terminación ing. I like playing video games. Playing, the ing ending, la terminación ing. Perdón. A ver, más cositas que teníamos por ahí pendientes. A ver la chuletilla. Vale. Los verbos modales. Vamos a seguir con verbos modales. Habíamos visto can, could. Y ahora vamos a ver must, have, should, needn't, ¿vale? Lo primero, must y have. Cuando tiene una obligación interna, solemos utilizar must. Cuando hay una obligación que nos imponen desde fuera, solemos utilizar have to. These trousers don't fit me anymore. I must lose weight. Estos pantalones no me caben. Tengo que perder peso. Me lo estoy diciendo yo a mí misma y es una imposición que me hago yo a mí misma. ¿Vale? Ahora, imaginaros, voy al médico y me dice, nena, que tienes que perder peso. My doctor told me I'm overweight and I have to go on a diet. Mi médico me dijo que tengo sobrepeso y que tengo que ponerme a dieta. Es una imposición externa. No me la he puesto yo. Me la ha puesto mi médico. ¿Vale? Esta sería un poco la diferencia. Venga, pues vamos con must. Must se utiliza para expresar una obligación. Lo que hemos comentado, puede ser una obligación que me pongo yo a mí misma o una obligación que me pone una normativa, una regla, un aviso, ¿vale? O también cuando yo me quiero recordar a mí mismo que tengo que hacer algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de reglas formales y avisos,
el ejemplo que tenéis, all workers must follow the safety guidelines. Todos los trabajadores deben seguir las normas de seguridad. Una obligación externa. Normalmente suelen ser reglas formales o institucionales, ¿vale? Para recordarme que tengo que hacer algo. I must phone my mother when I get home. Tengo que llamar a mi madre cuando llegue a casa. Esto me lo estoy yo recordando a mí misma, ¿vale? Para proponer de manera informal un plan para futuro. We must go out more often. Deberíamos salir más. Y también para expresar una conclusión a la que hemos llegado, ¿vale? Ask Martha. She must know where the keys are. Pregúntale a Marta. Ella debe saber dónde están las llaves. No tengo ni idea, esta es la conclusión a la que yo he llegado. Lo mismo Marta no sabe dónde están las llaves, ¿vale? Es mi conclusión, que no tiene por qué cuadrar con la realidad. Venga, el have to. Have to lo voy a utilizar para una obligación externa, lo que decíamos. Mi médico ha sido el que me ha puesto a dieta, el tío. Entonces aquí sería I have to, porque es una obligación que me impone otra persona. I must go home, ¿vale? Me la impongo yo misma, because I'm terribly tired, porque estoy horriblemente cansada. Ahora, I have to stay at work until I finish my shift. Tengo que estar en el trabajo hasta que termine mi turno. Aquí no es una obligación que yo me ponga, el jefe, ¿vale? Entonces es una obligación externa. Vale. Más cositas. Espero que eso haya quedado claro porque tiene ahí una diferenciación bastante sutil. Importante recordar, el mustn't, must en negativa, es que no lo hagas, no está permitido, es una prohibición, ¿vale? Ahora, si yo utilizo el have to en negativa, don't have to, no es que esté prohibido, es que no hace falta que lo haga, ¿vale? Pero no es una prohibición. Mustn't, prohibición. Don't have to, no hace falta, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Should. Should se utiliza normalmente para dar una recomendación o también tiene la idea de deber, de obligación, ¿vale? Entonces, you should take your medicine. Debes tomar tu medicina. Ahí tiene ese toque, esa connotación de obligación. También puede ser lo que os he comentado, una recomendación. You should dress more. You should dress more. Debería descansar más. Es una recomendación. Aquí no te estoy yo obligando, no tiene idea de deber. Es lo que yo te recomiendo, ¿vale? ¿Qué más tengo por ahí? El needn't, don't need to, don't have to. El needn't en verdad no se utiliza tanto, ¿vale? Porque tenemos otras estructuras. El don't need to, que sería como cualquier otro verbo, y entonces es al que más se suele recurrir, ¿vale? Entonces, el verbo need significa necesitar, pero también es necesario o no es necesario y ya sería verbo modal. Entonces, aquí va a depender un poquito del significado que tenga, ¿vale? Lo que queramos transmitir. Podemos utilizar, como he dicho, cuando sea el uso de no es necesario, yo puedo decir needn't o puedo decir don't need to. ¿Qué pasa? Que suele ser más habitual utilizar el don't need to, ¿vale? El needn't suena ahí un poquillo raro, ¿vale? No es que suene raro, suena como muy redicho, ¿vale? Entonces se suele utilizar el don't need to o directamente don't have to, porque lo que indica es no hay necesidad de algo, no tienes que hacer algo si tú no quieres. Vamos con otro poquito de tiempos verbales. Teníamos por ahí el presente continuo. ¿Qué es el presente continuo? El presente continuo yo lo voy a utilizar para expresar algo que está ocurriendo en este momento. ¿Con qué se utiliza? ¿Cómo se forma? Se forma con el verbo to be y el verbo principal con la terminación ing. Estoy comiendo, I am eating. Entonces, el verbo to be, am,
y el verbo principal con la terminación ing. Eating, ing. Por ejemplo, el ahora al que nos referimos puede ser este preciso instante, pero puede ser un periodo de tiempo más largo. Yo me puedo referir a esta semana. Y ese sería también mi ahora. O este verano. I'm working as a teacher over the summer. Estoy trabajando como profesora este verano. El verano es muy largo, pero es mi ahora, ¿vale? Ese ahora, lo que os digo, puede ser este momento concreto o un periodo de tiempo más largo. Lo normal es que utilicemos el presente continuo para eso, para expresar algo que está ocurriendo en este momento. Pero este momento, lo que os comento, puede ser más largo o menos largo. O puede que lo esté haciendo precisamente en este momento o no. Yo ahora mismo estoy aquí dando la chapa, ¿vale? Pero resulta que estoy pintando un cuadro. Pero yo no lo estoy pintando en este momento. Es otra actividad que hago simultáneamente, que he empezado, que hago hoy, que voy a seguir hasta que termine. Ese sería mi ahora. I am painting a new paint. Ya está. ¿Que ese ahora dura más tiempo? Pues dura más tiempo. Now I'm speaking. Ahora mismo estoy hablando. ¿Vale? Pero ese now, lo que os digo, puede ser más largo. Lo normal es que con los verbos en presente continuo no aparezcan adverbios de frecuencia. Hay una excepción y es que me puedo encontrar una frase en presente continuo con un always. Always. Pero yo aquí lo que quiero dar cuando utilizo ese presente continuo con always es una connotación negativa. Me estoy quejando, estoy hasta el moño. My neighbors are always quarreling. Mis vecinos están siempre discutiendo. Aquí lo que me estoy es quejando. Lo mismo no están discutiendo, lo mismo no vuelven a discutir más. Pero en este momento, como lo que yo quiero expresar es una queja, entonces sí puedo utilizar ese always con un presente continuo. Si no, los adverbios de frecuencia no aparecen con el presente continuo. Voy a tener expresiones como now, at the moment, right now, pero también otras cosas como look, mira. Ahí te estoy llamando la atención sobre qué, sobre algo que está ocurriendo en este momento. ¿Vale? Look, listen, pay attention. ¿Vale? Algo que te llame la atención de algo que está pasando en este momento. También puede tener la connotación de algo transitorio. My sister is living with me until she finds a new flat. Mi hermana está viviendo conmigo hasta que encuentre un piso nuevo. Es una situación transitoria. Si yo digo my sister lives with me, es que ella vive conmigo todos los días, de continuo. Pero si digo is living with me, en ese caso ya estoy dándole esa connotación de que es algo transitorio. Importante acordarnos, va y se hace con el verbo to be. Y el verbo to be aquí sí lo tengo que conjugar para que me cuadre, me concuerde con el sujeto. ¿Vale? Tenemos también una serie de normas de ortografía, spelling rules. Importante, cuando el verbo principal termina en esa e cae y añado la ing. Cuando el verbo principal termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante, excepto si terminan en w, y o x. En ese caso, no se duplica. Cuando el verbo termina en L, consonante, vocal, consonante, y esa consonante es una L, en inglés británico duplica. En inglés americano no duplica. ¿Vale? Entonces yo me puedo encontrar traveling, de travel, de viajar, con una L o con doble L. Doble L me lo ha escrito en inglés británico. Una sola L me lo ha escrito en inglés americano. Ya está. Y luego, importante, los verbos que terminan en i latina, cuando le añadimos la terminación ing, quitamos esa i latina, y la cambiamos por y. Y después le añadimos la terminación ing. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que recordar que se hace con el verbo to be, entonces cuando yo hago una negativa ya no uso el don't o el doesn't, utilizo
isn't, aren't, is not, I'm not, I'm not. Cuando hago una interrogativa, pongo el verbo to be, sujeto y el verbo con ing. Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? Conjugo el verbo to be, que es el que me va a servir de auxiliar en este caso, ¿vale? Más cositas que tenemos por ahí. El to and enough, y ya hoy lo dejo, que bastante chapa. El to and enough significa demasiado o suficiente. Too. He is too young to drive. Es demasiado joven para conducir. También puedo decir he isn't young enough to drive. No es lo bastante, lo suficientemente joven para conducir. Importante. To, lo voy a poner delante del adjetivo al que modifica. Enough me lo puedo encontrar con adjetivos, pero también me lo puedo encontrar con sustantivos. Cuando enough acompaña un adjetivo, enough va detrás del adjetivo. He isn't old enough to drive. No es lo suficientemente mayor para conducir. Si a lo que acompaña es a un sustantivo, entonces enough va delante. We don't have enough chairs. No tenemos sillas suficientes. Enough con adjetivo iría detrás del adjetivo. Enough con un sustantivo iría delante del sustantivo. Y ahora ya sí que es verdad que os dejo tranquilico. La próxima semana seguimos. Perdón, la próxima clase. Seguimos. Otra cosita, lo de siempre, me vais a llamar Artiza. Pero cualquier duda, consulta, lo que sea, de verdad, que ahí tenéis el chat, tenéis el correo electrónico. Escribidme, por favor, que yo lo resuelvo, amplío información, lo que haga falta. ¿Vale? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. See you.